momento. Coronavirus en Europa. Italia anunció nuevas medidas para contener la segunda ola de contagios. Sabrina Uccello, colega italiana. ¿En qué ciudad estás? Sabri, ¿cómo te va? Hola, hola, muy bien, en Nápoles, ¿cómo En están? Nápoles, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice? ¿Todo bien? ¿Todo bon? Tutto ¿Todo bon? Come vai, come vai? ¿Cómo va? Eso es portugués. ¿Cómo Claro, están bueno, en italiano? Alfonso habla en cualquier idioma. O sea, Alfonso, contale, Buongiorno. chamullarte. Pues, Buongiorno, ragazza. Buongiorno, ragazza. Buongiorno, ragazza. Come va? Tutto bene? Mira cómo Tutto mira. bene, grazie, ¿tú cómo estás? Sabrina, ¿sos argentina? No, italiana. Chiesa es No, bilingüe. no, no, soy italiana, Italiana, soy bueno, napolitana. preocupación en Italia, toque de queda en varias ciudades, una ola que no sé si ya se le fue de las manos, pero empezamos a preocuparnos también nosotros. Bueno, yo pienso que pasaron los meses y la verdad es que no entendimos nada de nada. Así que lo que estamos haciendo es volver atrás, porque por lo menos las medidas que tomamos cuando esto empezó funcionaron de algo, ¿no? Nos permitieron vivir un verano tranquilos, Claro. poder manejar los números y entonces de ahí, bueno, estamos regresando de a poco a ese momento menos estricto porque obviamente no te lo puedes permitir más. Pero sí, obviamente hay muchas restricciones. Los estaba escuchando y escucho que al fin y al cabo en todo el mundo tomamos la misma medida, solamente que en tiempos diferentes, pero las polémicas son iguales donde sea. Totalmente. Sí, Sabrina, un placer. Amira Hidalgo te saluda. Acá nosotros también vivimos en muchos casos y en muchos puntos de la República Argentina los anti-cuarentena. Gente que se movilizaba contra la cuarentena. En este caso, ¿allá se manifiestan contra el toque de queda? Por supuesto, acá hay una parte de gente que no cree que exista el virus, entonces que manifiestan a diario, y hay también una parte, digamos, que manifiesta porque por más que obviamente asuma que existe el virus, que no se puede aguantar, igual, digamos, no quiere respetar otras medidas, no quiere otras restricciones y lo que sea, porque ya la situación está, Sí. digamos, Lo mismo que pasa en todo el agotados. mundo. O sea que es Claro. general, digamos, en todos los distintos lugares del mundo se está dando la misma situación Totalmente. que nosotros estamos viviendo acá. Sí, porque el rebrote fue muy pesado, los números son muy complicados, pero lo que pasa es que ahora la gente piensa que es algo que se puede superar, porque por suerte bajó el número de fallecidos y también ahora empieza a ver las fallas del gobierno, ¿no? Las medidas y las decisiones, las normas, los decretos que no funcionaron y se cansó de pagar, básicamente, de pagar con su propio tiempo, con su propia salud, con sus sacrificios, algo que tenía que haber hecho el gobierno, porque pensar de liberar todo en verano no fue seguramente la idea más inteligente, si no, no estaríamos como estamos ahora, estaríamos seguramente viviendo un rebrote porque es otoño, pero no sería tan pesado. Y lo mismo en Francia, que está peor que Italia, porque ahí nunca existe una cuarentena, por ejemplo. Claro. Bien, a ver, ¿cuáles son las ciudades más complicadas? En su momento era el norte de Italia, en el primer brote. Recuerdo que era todo el norte. Lombardía. La Lombardía. Hoy, ¿cuáles son las ciudades más complicadas en Italia? ¿Cómo está Nápoles, por ejemplo? No, digamos que el norte sigue siendo el foco, digamos, de los contagios, así que Milano desgraciadamente sigue viviendo los momentos quizás más complicados, pero ahora se difundió más en toda la península, así que también Roma y Nápoles están muy complicadas. Hablamos de 2.000 casos diarios, por ejemplo, en Nápoles, cuando en el peor momento, en el pico máximo, Nápoles no lograba los 500. Así que hablamos se dobló y se dobló el número, porque obviamente viajar, movernos, esto obviamente difundió más la pandemia, sobre todo porque se movieron los jóvenes, ¿no? Que son los que hacen una vida más movida. Y entonces, bueno, ahí digamos que se difundió bastante. Ahora no existe más el lugar como existía antes en el caso de Bérgamo y Milán, sino que existen ciudades con más contagiados, con menos, pero por ahí vamos. Sabri, tienen habilitado el turismo interno ustedes, ¿cierto? ¿Tienen alguna restricción para pasar de provincia a provincia? Bueno, nosotros tenemos habilitados los viajes en el país mismo y también en el extranjero. Lo que necesitas es hacerte un testeo nomás,
Pero, por ejemplo, en este momento en mi región está prohibido moverse entre las provincias, pero Entre puedo las salir de provincias. mi Ah, mira, igual que región. acá. Claro. Igual que acá. Exacto. Es Pero similar puedo acá, salir bien. de mi región. A la O sea, contra. si yo quisiera ir a Milán, podría ir. Si quisiera ir a 5 kilómetros de mi casa, no puedo. Ah, mirá, mirá. Sabrina, ¿y la relación con otros países cómo está ahora entonces? No, de momento sigue normal, en el sentido que se puede viajar normalmente, te puedes mover de un lado para el otro en Europa o en cualquier otro país del mundo que tenga las fronteras abiertas. Lo que sí piden, por ejemplo, es que te testes o que te haga, por ejemplo, ahora en volver en Alemania necesitarías hacerte una cuarentena si llegas de Italia. Sí. Entonces esto impide un poco moverte porque son 15 días una cuarentena, pero en general no hay impedimento en este sentido. Y Sabrina, en cuanto a las medidas que se están implementando, ya nos comentaste alguna, ¿cuál otra nos podés comentar para contener esta segunda ola que se está dando allí en Italia y en toda Europa? No, en este momento tenemos un toque de queda no para nosotros, sino que digamos para las tiendas principales de restaurantes, bares, que cierran a las 6 de la tarde. Para que no se Pueden acumule vender. gente, que no haya reuniones, digamos. Exactamente, para evitar que haya reuniones, y el toque de queda general es a las 23 de la noche, o sea, la hora en que tienes que regresar a casa. Sí. Y obviamente están prohibidos cine, teatros, discotecas, todos los lugares de agregación en este momento, o sea, desde mañana hasta el 24 de noviembre, así que por un mes entero son actividades que ahí quedan prohibidas. Igual el deporte solamente se puede practicar cuando es individual o profesional, por ejemplo, la liga de fútbol. Si no, digamos, lo demás está suspendido. Bueno, Sabri, justamente hablando de las discotecas, vos en un momento sabrás que abrieron las discotecas allí en Italia, también en plena cuarentena. ¿Cómo fue esa apertura de una actividad que para nosotros ahora está muy lejana? No, bueno, digamos que la gente cuando se abrió la discoteca no corrió hacia el lugar, porque obviamente te imaginas, no sé, el sudor y la Claro. agregación, y entonces un poquito, pero se abrió con medidas, o sea que, por ejemplo, no podían entrar más que el 25%, la digamos, del capacidad. espacio total, de la Sí. capacidad total, no se podía, por ejemplo, tomar adentro, sino que solamente, claro, habían unas restricciones, pero en realidad es algo que no funciona, o por lo menos Sí. aquí no funcionó, porque es muy complicado por respetar y porque tenés que confiar en la gente, y Bien. es lo más complicado. Y sí, Sabri, querida, un placer. Saluda a todos los napolitanos, ahí tierra de Diego Armando Maradona. ¿Eh? Siguen queriendo a Diego ahí. Gracias. Acá somos todos Ya que en maradonianos, poco Sabri día va a ser Alarcón. su cumpleaños. Claro, el 30 de octubre. Claro. ¿Qué día es hoy? 30 de octubre. Hoy es 25. 25. Bien, bien, gracias, Sabri. A ver, 5 dale. días.